Gloria a Dios, gloria a Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Jesús, gloria a Dios. Gloria a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Primero que todo, doy gracias a Dios. Gracias a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo por esta oportunidad. Amén. Es un privilegio, amén, predicar esta palabra para el Señor. El apóstol Pablo dijo, y ay de mí si no predicara este evangelio. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Es realmente un privilegio. Doy gracias al pastor, doy gracias al hermano Gene por darme esta oportunidad. Amén, gloria a Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a hablar en esta noche un tema. Vamos a hablar de una carta que es muy conocida por todos nosotros, la carta de los Efesios. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Una carta muy conocida. Gloria al Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Es más que todo, la palabra de Dios dice que en todas partes, gloria al Señor Jesucristo, en el templo y por las casas, no se cansaban, no cesaban de predicar, amén, y de enseñar a Jesucristo, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Es para lo que fuimos llamados, amén, gloria a Dios. Es el llamado, amén, ese llamado primordial, es la gran comisión que a cada uno de nosotros, gloria al Señor Jesucristo, se nos ha encomendado, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, sin más preámbulos, me han dado instrucciones específicas, gloria al Señor Jesús. Me llamaron de Cuba, me dijeron, hermano, me los manda para la casa a las 9, gloria a Dios. Bueno, pongámonos de pie, amados hermanos, gloria al Señor Jesucristo. Vamos a meditar en la palabra. Gloria a Jesús, gloria a Dios. La escritura se encuentra en Efesios capítulo 6, el verso 10, amén. Efesios capítulo 10, el verso 6, una escritura muy conocida, gloria al Señor Jesucristo, amén. Hacer un paréntesis, déjame hacer en lo que van buscando la escritura. La carta a los Efesios, amén, es una carta muy importante. La carta a los Efesios es una carta conocida por los escolares bíblicos como una carta que solamente la mandan, solamente las hacen, las envían los altos funcionarios, amén, de los concilios. En esta oportunidad, el apóstol Pablo, amén. El apóstol Pablo envió esta carta y esta carta estaba supuesta a ser leída y circulada por todas las iglesias, amén, de Asia Menor, amén, donde el apóstol Pablo predicó el evangelio. Hermanos, cuando lo tengan, den un fuerte gloria a Dios, amén, gloria al Señor Jesucristo. Efesios capítulo 6, del verso 10 al verso 18, amén. Esta escritura es conocida teológicamente como la armadura de Dios, amén, gloria al Señor Jesucristo. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos duros, amén. Gloria al Señor Jesucristo. El Señor me puso esta escritura en el corazón y creo que es un buen tema, amén, para la edificación y para el crecimiento, amén, de la iglesia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén, amados hermanos. Amén. Yo voy a leer la escritura y ustedes lo van a seguir con la vista y así tenemos un mejor entendimiento de la palabra. Amén. Gloria a Dios. La escritura se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, amén, gloria al Señor Jesucristo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de la justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuegos del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos, y por mí, gloria al Señor Jesucristo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio,
por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como deba hablar. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración, vamos a encomendarnos al Señor para que el Señor nos dé, a ustedes les dé sabiduría, entendimiento y a mí me use. Amén. Y que sea palabra de Dios, amén, lo que oigamos en esta noche y no palabra de hombre. Oremos. Bendito y amado Padre, Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor, una vez más por darme esta oportunidad, Padre. He aquí, Señor, tu siervo, Dios Todopoderoso. Señor, permíteme, Dios Todopoderoso, dame la oportunidad, Padre, de ser, Señor, un recipiente, Señor, de ser una vasija, Padre Santo, Señor, de tu conocimiento, Padre, Dios Todopoderoso, Señor, de tu Espíritu Santo, Padre, de lo que tú, Señor, le quieres hablar, Padre, en esta noche a tu iglesia, Dios Todopoderoso. Señor Jesucristo, bendito y amado Padre, también pongo a esta congregación, Señor, delante de tu presencia, Padre. Derrama un espíritu de sabiduría, Padre. Oh Señor Jesucristo, para que entiendan, Dios Todopoderoso, para que reciban esta palabra, Padre, para que solo no seamos oidores, Señor Jesucristo, sino también hacedores de tu palabra. En tu nombre poderoso, Señor, oramos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Amados hermanos, tomen asiento gritando un fuerte gloria a Dios. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Les estaba diciendo, amados hermanos, que esta carta es una carta sumamente importante. Amén. La epístola a los Efesios. Gloria al Señor Jesucristo. Esta escritura del apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, el verso 10, la armadura de Dios. El apóstol Pablo está presentando aquí, gloria al Señor Jesucristo, que hay que fortalecerse, amén, gloria al Señor Jesucristo, en el Señor. Y el apóstol Pablo, él fue, yo diría que uno de los ejemplos, amén, de lo que es ser fortalecidos en el Señor. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque muchas de las cartas, muchas de las epístolas que él escribió exhortando a las iglesias y dándole instrucciones respecto a la doctrina, gloria al Señor Jesucristo, él la escribió desde la prisión. Gloria al Señor Jesucristo. Una prisión ahora no es nada bueno para nadie. Gloria al Señor Jesucristo. Imagínense una prisión 2016 años atrás. Gloria al Señor Jesucristo. Condiciones infrahumanas. Gloria al Señor Jesucristo. Sabrá Dios lo que comía, si no comía, sin luz eléctrica. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pablo, amén, bajo la unción del Espíritu Santo y fortalecido con el gozo del Señor, una de las cartas que escribió, por ejemplo, en Filipenses 4:13, él le manda una exhortación y hace uno de los versos bíblicos, amén, más recitado en el mundo cristiano. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. El apóstol dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gloria al Señor Jesucristo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Gloria al Señor Jesucristo. El apóstol transmite la idea de vestíos con la armadura de Dios, amén, gloria al Señor Jesucristo, en la permanencia, y que la armadura de Dios debe ser la vestidura del creyente durante toda su vida. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Es la vestidura, es la armadura de Dios lo que el cristiano necesita, amén, para caminar, para andar recto en los caminos de Dios. Gloria al Señor Jesucristo en este mundo. Amén. Gloria a Dios. Pablo usa la vestidura del soldado romano como una analogía para el sistema de defensa del cristiano. Y no solo eso, pero que es necesaria para el Hijo de Dios permanecer firme cuando estamos bajo los ataques del enemigo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a ver eso ahora. Gloria al Señor Jesucristo. Bajo los ataques del enemigo. Por ejemplo, las acechanzas del diablo, dice la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y sus séquitos de demonios. Porque aunque el enemigo está destruido, amados hermanos, aunque el enemigo está derrotado, y así lo dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:15, dice la palabra de Dios que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora él quiere destruir la obra de Dios. Amén. Ahora él quiere destruir la obra de Dios, la obra
preciada del Señor, que somos nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios que Él vino a matar, robar y destruir. Gloria al Señor Jesucristo. Pero no se preocupen, porque el que está con nosotros, gloria a Dios, es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Amados hermanos, con Él somos no vencedores, somos más que vencedores. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Amén. Amados hermanos, no hay que estar ciego. Amén. Dice la palabra de Dios, no ignorando sus maquinaciones. Tenemos un enemigo y tenemos un enemigo que es fuerte y tenemos un enemigo, amados hermanos, que desafortunadamente, gloria a Dios, desafortunadamente se está llevando mucha gente y se está arrastrando mucha gente. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5:19, de que sabemos que somos de Dios, pero el mundo, amén, está bajo el maligno, dice la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. O sea, que no podemos ignorar que tenemos un enemigo que está haciendo estrago. Gloria al Señor Jesucristo. Es por eso la importancia y es por eso el énfasis, amén, gloria a Dios, de estar vestidos en este tiempo, en este siglo, amén, con la armadura de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Segunda de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, amén, para que no les resplandezca la luz del evangelio, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Que el diablo es el Dios de este siglo, pero no se preocupen, porque el que está con nosotros, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Él fue el que nos dijo, he aquí, yo os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones. Gloria al Señor Jesucristo. Él fue el que dijo allá en Mateo 28:18, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Nuestro Dios es más que poderoso. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús. Contra huestes de maldades, dice el próximo versículo, contra huestes de maldades de las regiones celestes. Amén. Nuestro enemigo en esta guerra no es un enemigo, amén, poderoso. Amén. Él es un enemigo débil, él es un enemigo que se esconde y él es un enemigo que no ataca de frente, es un enemigo que engaña y él sabe engañar muy bien. Gloria al Señor Jesucristo. Pero por la gracia de Dios y por su misericordia, gloria al Señor Jesucristo, Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y dice la palabra que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es la alarma. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Es por eso que nuestro líder espiritual, que nuestro pastor, siempre hace énfasis, amén, gloria a Dios en eso. Amados hermanos, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, tenemos que llenarnos, amén, de la presencia de Dios, tenemos que buscar su presencia, tenemos que buscar a nuestro gran Dios en oración, en ayuna, en lectura bíblica, amén, gloria al Señor Jesucristo. No es fácil, amén, no es fácil, amén, no es fácil. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, gloria al Señor Jesucristo, es de continuo al mal, dice la palabra de Dios, amén. El salmista David dice allá en el Salmo 51, en el verso 5, dice, en pecado fui concebido y en, ¿cómo es que dice? Si me lo pueden poner en la, ahí está, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amén. O sea que nuestra naturaleza es pecaminosa, nuestra naturaleza es de continuo al mal. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. No tenemos por qué sentirnos mal. Por eso, no tenemos por qué sentirnos mal, pero hay un Dios, amén, que a eso fue que vino, gloria al Señor Jesucristo. Hay un Dios que vino a deshacer las obras, amén, del diablo. Hay un Dios que vino a darnos la fortaleza para combatir el pecado, amén. Hay un Dios que vino, amén, para redimirnos, amén, con su sangre. Hay un Dios, amén, gloria al Señor Jesucristo, que hizo una obra en la cruz del Calvario, gloria al Señor Jesucristo, para que usted y para que yo hoy en día estemos aquí sentados, gloria al Señor Jesucristo, porque esto no es del que quiere ni del que corre, dice la palabra, sino que el de Dios tenga misericordia, amén, gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios, amén, gloria al Señor Jesucristo. Yo quiero hacer un paréntesis en este por tanto, porque este por tanto es muy importante en la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Mateo 28:19. Si pueden proyectarlo en la pantalla.
que quiero hacer un paréntesis con este por tanto. Es muy importante. Mateo 28, 19. Gloria al Señor Jesucristo. Por tanto, y hacer discípulos. Ese por tanto, amén, gloria al Señor Jesucristo, quiere decir en base, amén, a lo que se ha dicho anteriormente. Ese por tanto quiere decir en lo que se ha dicho anteriormente, en base a lo que se ha dicho anteriormente, amén. Gloria al Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 12:1, si pueden poner Hebreo también, Hebreos 12:1, vamos a verlo también de esta manera. Gloria al Señor Jesucristo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Por tanto, ese por tanto es en base a lo que se ha hablado. Amén. En el verso anterior. Todos saben que Hebreos 11 es la escritura bíblica donde se alinean o están alineados todos los héroes de la fe. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces la escritura dice que por tanto, o sea, por lo que se ha dicho anteriormente. Amén. Por tanto, por lo que se ha hablado anteriormente, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojaos de todo peso del pecado que nos asedia, amén, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Vamos ahora a Efesios capítulo 6. Gloria al Señor Jesucristo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Por tanto, por lo que se ha dicho anteriormente, amén, porque no tenemos, amén, porque esta guerra no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldades de las regiones celestes. Por tanto, dice la palabra de Dios, gloria al Señor Jesucristo, tomad toda la armadura de Dios. Amén, gloria al Señor Jesucristo. O sea que esta guerra no es fácil, hermano. El Señor Jesucristo nos dijo, amén, en Juan capítulo 15, amén, en la parábola de la vid verdadera. El Señor habla y dice que apartados de Él, nada podemos hacer. Hermano, no importa su carisma, no importa su talento, no importa cuánto sepa usted, no importa quién sea usted, si usted no está con el Señor Jesucristo, si usted no está bajo la unción del Señor Jesucristo, usted no va a poder, amén, combatir el pecado. Gloria al Señor Jesús, amén. No yo, el Señor, el Creador, el que hizo los cielos y las tierras, Él dijo, alejados de mí, nada podéis hacer. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Eso quiere decir, gloria al Señor Jesucristo, de la armadura espiritualmente, la obediencia, amén, meterse en la obediencia con el Señor. Segunda de Corintios, amén, gloria al Señor Jesucristo, capítulo 10, verso 6, hablando en la obediencia al Señor Jesucristo, dice, estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén, gloria al Señor Jesucristo. ¿Cómo hacemos nuestra obediencia perfecta? Amén. Escudriñando las escrituras, alineándonos con la palabra de Dios, haciendo la voluntad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa, amén, gloria al Señor Jesucristo, es la voluntad de Dios, llevando todo pensamiento cautivo, amén, a la obediencia en Cristo Jesús, llevando un pensamiento cautivo. Algo cautivo es algo que no tiene derecho, algo que no tiene libertad, algo que está bajo sujeción, amén, como el Señor Jesucristo hizo con la cautividad. Dice la palabra que subiendo a los autos llevó cautiva la cautividad, gloria a Dios, y dio dones a los hombres, amén. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya, mi alma te alaba, Señor Jesús. Gloria a Jesús. Para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Hermanos, desde que Adán transgredió en el pecado, hemos tenido días malos hasta el día de hoy. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Han sido días malos, por eso que el apóstol dice, gloria al Señor Jesucristo, para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. ¿Cuándo va a acabar todo? ¿Cuándo va a acabar todo? Gloria al Señor Jesucristo. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando Él venga en las nubes por nosotros, entonces ahí es que va a acabar todo. Pero mientras tanto, amados hermanos, hay que mantenerse firme. Gloria a Dios y vestidos, gloria a Jesús, con la armadura de Dios. Amén. Es lo que el Señor quiere que su iglesia, es lo que el Señor quiere que su pueblo, el que redimió con su sangre, amén, gloria al Señor Jesucristo, haga hoy. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Porque, amados hermanos, aquí todos estamos bien, aquí todos estamos salvos. Pero en cuanto yo o el hermano Gustavo, amén, les dé el amén y los mande para su casa, ahí va a comenzar la batalla.
Amén. Ahí va a comenzar la guerra. So, hermano, hoy aproveche y vamos a vestirnos, gloria a Dios, de la armadura de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. La meta es permanecer firme contra el enemigo sin ceder. Amén, sin ceder espacio, sin ceder terreno, sin vacilar. Gloria al Señor Jesucristo. Vea lo que dice Santiago 5:8 respecto a la firmeza de nuestros corazones. Amén. Santiago 5:8, gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida de nuestro Señor está cerca. Amén, gloria a Dios. Y está más cerca, amados hermanos, con todo lo que está pasando, con todo lo que estamos viendo. Amén, porque para lo que el mundo secular hoy se deletrea como caos, como anarquía, amén, como locura, para nosotros los cristianos quiere decir que nuestra redención está más cerca. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Resistir significa mantenerse firme en la perseverancia. Amén. Perseverancia, activo en el cuerpo de Cristo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. El método para esto, amados hermanos, no consiste en una fórmula especial ni nada por el estilo, sino permanecer firme en la fe cristiana, y esto significa dejar de vivir, o sea, comenzar a vivir conforme a la verdad y la palabra de Dios. Amén. Esa es la fórmula, amén, para mantenerse firme. Esa es la fórmula, amén, para mantenerse en los caminos de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Mi alma te alaba. El tiempo ya se me está acabando. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Mi alma te alaba. Todos los creyentes pasamos por pruebas, ataques del enemigo, del león rugiente que no se cansa de atacarnos. Amén, gloria al Señor Jesucristo, y nunca va a cesar en sus intentos. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Gloria al Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Dice, no os ha sobrevenido tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén, gloria al Señor Jesucristo, porque grande y misericordioso es el Señor. Esa es la misericordia de Dios, amados hermanos. La misericordia de Dios es que Dios no nos da lo que merecemos. Gloria al Señor Jesucristo, amén, gloria a Dios. Pero Él sabe que somos débiles, Él sabe que su creación, amén, gloria al Señor Jesucristo, somos débiles porque fuimos vendidos al pecado. Pero por eso Él elaboró, Él originalizó ese plan perfecto de salvación. Gloria al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Dios fue manifestado en carne. Amén. Nuestro Dios, amados hermanos, dice la palabra de Dios que Él se despojó a sí mismo. O sea, nadie lo despojó. Él se despojó a sí mismo, estando en la condición de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Se hizo hombre, se hizo siervo para venir aquí por usted, para venir aquí por mí. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Mi alma te alaba. Verso 14 dice, gloria al Señor Jesucristo, ceñid, gloria al Señor, ceñid vuestros lomos con la verdad. Gloria al Señor Jesucristo, ceñid vuestros lomos con la verdad. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Esta es otra analogía que el apóstol usa. El apóstol Pedro también la utilizó también en Pedro capítulo 1, verso 13 me parece. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir con esto? Esto hace referencia a los procesos mentales. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Que debemos ceñir, amén, vuestros pensamientos, amén, respecto al conocimiento de la palabra de Dios, porque este mundo va a hacer todo lo posible, amén, para influirnos, amén, con sus doctrinas, amén, para influirnos con sus creencias, amén. Muchos de nosotros venimos, gloria al Señor Jesucristo, venimos de familia que fueron criados, amén, en mi persona, en este caso voy a ponerme como ejemplo, yo vengo de Cuba, amén. Ustedes saben que Cuba es un pueblo que lamentablemente está sumido en la idolatría, amén, en la hechicería, pero gloria al Señor Jesucristo que dice que este evangelio va a ser predicado en todo el mundo, y ya el evangelio está llegando a Cuba, ya el evangelio está allá. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Nuestro pastor, nuestro líder espiritual está allá ahora mismitico en los negocios de su padre, amén, llevando esta gloriosa palabra, llevando palabra de vida, llevando, amados hermanos, la oferta más grande, amén,
que vino a esta tierra, que es el evangelio del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Gloria al Señor Jesucristo, bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Gloria a ti, Señor. Amados hermanos, gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuál es el objetivo en esta noche, amados hermanos? Debemos vestirnos, amén, de la armadura de Dios. Gloria al Señor Jesucristo y estar firmes, amados hermanos. Gloria a Dios, porque los tiempos son duros, nuestra redención está cerca, pero gracias a Dios Todopoderoso, dice la palabra de Dios, que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, y nuestro Dios nos ha dado muchas armas, amén, gloria al Señor Jesucristo, incluyendo esta gloriosa palabra, amén, que no hay nada, la palabra de Dios, amén. En otra analogía, el apóstol Pablo en esta misma, ya gloria al Señor Jesucristo, tengo que ir terminando, pero el apóstol a lo último, él habla, gloria al Señor Jesucristo, en el verso 17, dice, tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada era la única arma de ataque, amén, que tenía el soldado romano. Y la espada es la única arma que necesita el cristiano, la palabra de Dios, amén, para combatir al enemigo, para combatir a Satanás y para combatir, amén, gloria al Señor Jesucristo, toda la fuerza infernal que se levante. Gloria al Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Puestos en pie, amados hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo, amados hermanos. Dios habló hoy a la iglesia. Estamos en tiempos duros, estamos en tiempos difíciles. Necesitamos, amados hermanos, vestirnos, amén, de la armadura de Dios. Necesitamos, amén, tomar todas estas cosas, tomar la palabra de Dios, tomar todo lo que